Claro, y esto último es todo un inconveniente, porque al dar positiva a una médica, inmediatamente lo que debe hacerse es cerrarse el dispensario, por lo cual se achican las posibilidades de la gente del barrio de tener un lugar en donde atenderse, por estos síntomas o por cualquier otro. Vamos a tomar contacto con José Orlando, se encuentra junto al doctor Díaz para evacuar esta duda en particular y varias otras allí en el Ministerio de Salud. José, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Cruz. Así es, aquí en el Palo Pisurno, donde funciona el COE, los médicos a cargo de este organismo están monitoreando minuto a minuto, chequeando minuto a minuto la información que les va llegando desde Córdoba y del interior provincial sobre lo que está ocurriendo con el avance de este virus. El doctor Díaz nos acompaña. Doctor, buenas noches. Y en primer lugar, la consulta sobre lo que ha ocurrido ahí en Villa Angelelli, ¿cómo es la situación y qué testeo se ha realizado? Bueno, es un personal de salud del equipo de salud que adquirió la infección y por lo tanto se desarrollaron todas las medidas preventivas que se requieren en estos casos, como es el aislamiento y la investigación de todos los contactos estrechos. En ese sentido se ha hecho la evaluación epidemiológica correspondiente y de acuerdo a los resultados va a ser el procedimiento que emplee el Ministerio de Salud en los próximos días. Por el momento el dispensario, el centro de salud cerrado, y se va a hacer un testeo a los vecinos. Bueno, en cuanto a eso, digamos, el testeo se realiza en aquellas personas que tengan síntomas fundamentalmente, en los contactos estrechos y ante alguna situación epidemiológica que así lo amerite. Esta es la normativa vigente, se emplean los protocolos sanitarios que determina el Ministerio de Salud de la Nación y la provincia en estos casos. Doctor, surgen casos, como decíamos, ustedes están chequeando el minuto a minuto. Un facultativo o un médico en una clínica en Jesús María, otro caso que hace minutos habría surgido en el hospital italiano aquí en Córdoba capital. ¿Cuál es la situación planteada entre los médicos que van surgiendo casos y que están expuestos evidentemente, ¿no? Bien. En primer lugar, como usted bien dice, uno de los grupos más expuestos es el personal asistencial y sobre todo aquellas personas que asisten patologías respiratorias. Por lo tanto, una de las medidas más importantes tiene que ver con el uso del equipo de protección personal, los medios adecuados para evitar el contacto con secreciones, ya sea respiratorias o de contacto que se denomina. Por eso es muy importante tener presente el uso de las precauciones universales. Y por otra parte, se está realizando un protocolo de estudio a todo el personal de salud, a todo el equipo de salud, que se va a hacer en forma secuencial y contemplando todas las personas que integran el equipo de salud de acuerdo a la exposición. Y queda la duda y el temor de los pacientes, es decir, mucha gente dice, yo estuve en el hospital, este médico me atendió o estuve en el consultorio de al lado. Sí, es una preocupación real. En todo el mundo se ha comunicado esta situación como la exposición fundamentalmente del equipo de salud. Lógicamente hay personal del equipo de salud afectado en todo el mundo en esta pandemia, y también se sabe que puede ser una fuente de transmisión de la enfermedad. Por lo tanto, nosotros insistimos en las medidas precautorias, en todo lo que es el empleo de las normas universales de bioseguridad. Y yendo a lo que ocurrió en Saldán, usted me confirmaba que la mayoría de los casos que se han aumentado en Córdoba en los últimos días es porque se dieron positivos más casos ahí en el geriátrico. En realidad, cuando uno ve las cifras del geriátrico de Saldán, advierte que de tener un número de casos, digamos, diarios, en un determinado momento, que es el viernes pasado, aumenta el número de casos y el número de casos durante la semana ha aumentado fundamentalmente a punto de partida de los casos del geriátrico de Saldán, de manera que hay que tomar el geriátrico del Saldán como una pequeña localidad, el geriátrico en sí, extrapolando la situación a lo que sería un pequeño conglomerado que está transmitiéndose ahí, en ese lugar, en el geriátrico, localmente. ¿Me entienden? No estoy diciendo que es la localidad de Saldán, sino que en el geriátrico hay transmisión entre los residentes en el geriátrico, pues son personas que conviven durante mucho tiempo y hace varios meses en ese lugar.
Entonces es de suponer, por eso nosotros hacemos los testeos cada 48, 72 horas, que se vayan produciendo nuevos casos ahí en el geriátrico. Quedan muchas consultas, doctor, pero en virtud de esto surgió la preocupación en Santa María de Punilla por el posible traslado de estos pacientes. Sí, en realidad me parece que ha sido una versión mal entendida, una viralización de una comunicación que nunca existió, de manera que en ningún momento se pensó en llevar las personas afectadas en el geriátrico a ese lugar. Están internadas en el hospital italiano y el hospital italiano determinará en cuanto a la evolución de la enfermedad y los tiempos requeridos cuando le darán el alta y se verán las condiciones que salen de ese lugar. Bueno, doctor Díaz, muy amable, ¿eh? Gracias a usted. Cruz, quedan seguramente muchísimas dudas y consultas, pero bueno, por el tiempo, por ahí podemos hacer un programa completo con el doctor por todas las cuestiones que van surgiendo, pero creo que básicamente se ha dado un panorama en general de las últimas informaciones y se aguarda el último informe del COE sobre los casos de coronavirus en nuestra provincia. Bueno, José, lo estamos esperando y ya por supuesto lo vamos a difundir, pero en principio llevarle tranquilidad a los vecinos de Villa Angelelli porque el caso está controlado, es decir, se ha especificado quién lo está padeciendo, la médica, y también al resto del personal se le ha hecho un testeo, así que bueno, sobre todo llevar algo de tranquilidad. Gracias.